Es, lo pongo a grabar y tú mira por dónde empezar. Sí. Tienes la palabra. Bueno, bueno, gracias por invitarme a este diálogo, la conversación. Lo que me has propuesto es hablar sobre tres temas que son em, parte íntima, ¿no?, de lo que hacemos en el acompañamiento, en el proceso de acompañar a alguien que está a punto de morir, ¿vale? Y lo que te interesa, has dicho, es uh, Paua. Paua es una palabra tibetano, pero también existe en las otras escuelas de los budistas, Paua, y quiere decir transmisión. Um, y el segundo tema que te interesa es Tonglen. Tonglen es otro tema otra palabra, otro término que viene de los tibetanos que simplemente quiere decir dar y recibir, ¿no? Y en otras escuelas, si quieres, de budismo, como en mi cultura tailandesa, se llama por otro término. Lo que decimos es meta, ¿no?, compartir la compasión, por ejemplo. Y la tercera cosa que te interesa es la vacuidad, ¿no? La vacuidad que en el budismo se llama sunya o shunyata, que es también, bueno, se puede ver como la trascendencia, si quieres. Y entonces hay esos tres temas, ¿no?, de qué vamos a hablar, ¿no? Y me has invitado a hablar de esos temas. Me parece que son tres temas totalmente, íntimamente enlazados, ¿no? No se puede hablar de uno sin el otro. Pero separando un poco los tres aspectos, ¿no?, de la misma cosa, de la misma energía, yo diría, quizás ayuda un poco a aclarar, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, empezando con uh, el tema de Paua. Paua viene de la tradición tibetano de cuando alguien, normalmente un monje, acompaña, actúa como un guía de lo que pasa, lo que está pasando y lo que va a pasar después de la muerte del cuerpo y en este viaje. Pero como ya sabes, es algo bastante denso este tema, ¿no?, en plan tradicional. Hay muchas referencias a prácticas, muchas referencias a símbolos, ¿no?, que son uh, ajenos, ¿no?, a alguien que no ha crecido en esta tradición. Eso es el problema, ¿sabes? Para mí, bueno, uno de mis, bueno, mi primer maestro espiritual fue Trungpa Rinpoche, y hablaba de esto. Y Trungpa, cuando hablaba de esto, siempre su visión era de ponerlo en un lenguaje más accesible a los que no habían tenido la formación completo en todo esto, ¿no? Entonces, para él fue, bueno, sin rechazar
tampoco su pasado y su formación como Rinpoche, como Tulku, pero con nosotros, no tibetanos y los y no monjes, ¿no? Paua representaba la transmisión de un aspecto de la conciencia que se puede aplicar, ¿no?, en el trabajo del acompañar a alguien al final de su vida. Pero depende de mucha práctica también. Pero la práctica no como muy elaborado con símbolos que venía de un trasfondo muy definido, como el budismo tibetano, que es lleno de símbolos y de experiencias también, ¿no?, como fruto de años y años de meditación, con visualización, con una manera de proyectar esas fuerzas, si quieres. Esencialmente, Paua, la transmisión, quiere decir una manera de transmitir la conciencia. Y con esto, guiar a la persona, a la conciencia de la persona que está muriendo, de salir bien de su cuerpo y de seguir bien después. Bueno, esto es, en parte, creo que es una manera de secularizar, ¿no?, las prácticas tradicionales, pero guardando la esencia. La esencia en Paua es una manera de guiar desde la conciencia. La conciencia, es decir, la esencia de la persona muriendo, que está saliendo del cuerpo, de la materia. Entonces, por eso había dicho desde el principio que no se puede hablar de un tema sin abordar otro, ¿no? La trascendencia o la vacuidad. La vacuidad no es concepto aquí. La vacuidad refiere a la trascendencia, a que la esencia, ¿no?, de una persona en el proceso de morir va saliendo y va conjuntándose con la vacuidad, que no es vacío, no es la vacuidad de nada, sino la trascendencia, un otro campo de energía, si quieres. Eso es el shunya, un campo de energía. Bueno, el Paua es lo que estamos haciendo como acompañantes, pero eso implica que conocemos esta experiencia desde nuestras prácticas, que conocemos cómo unirnos con la vacuidad, ¿no?, mientras que tenemos vida. Entonces el Paua es como ofrecer, compartir estas experiencias de la conciencia liberada y unificada con la vacuidad o la trascendencia. Son palabras, pero es una experiencia, ¿no?, de trascender y de conectar con la no forma, si quieres, o el campo de Dharma, es un término budista. Eso es parte de nuestra práctica, ¿no?, como acompañantes. Y eso, en la hora en que estamos acompañando a alguien, es algo que ofrecimos, ¿no?, o mejor dicho, es algo que canalizamos, ¿no?, porque no es algo que puedes generar, no es conceptual, no es, bueno, mucho menos fingir, o no es, ¿sabes? No viene con palabras. Este Paua viene en el momento de acompañar a alguien porque tú estás conectado
estás enchufado, si quieres, con la trascendencia. Y es la trascendencia que entra y abraza, si quieres, ¿no? A ambos, al acompañante, tanto al acompañante como a la persona muriendo. Entonces, esto es power, ¿no? Y eso sigue después de la muerte del cuerpo. Pero aquí vamos a tenemos que aclarar también que estamos haciendo esto fuera de la tradición tibetana. En la tradición tibetana, esto se hace, la conciencia, pero con un mapa muy elaborado. Entonces, hay cosas sobre los colores y sobre las energías y cómo sale del cráneo, cómo sale de los genitales, etcétera, etcétera, ¿no? Un mapa bastante sofisticado, ¿vale? Yo estoy hablando de algo mucho más esencial, es decir, simplemente la salida de la manera de salir, de desapegarse de este cuerpo, materia, que cuesta a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando tú como acompañante, ¿no? Has tenido la experiencia de salir de este cuerpo, y hay prácticas para hacer muy sencillos y muy secular, que no tiene lenguaje ni simbolismo ni nada, simplemente la experiencia de soltar y de salir de este cuerpo y conectar, ¿no?, con la trascendencia. Esas prácticas sí que podemos hacer, ¿no?, para entrenarnos de no estar apegado y atrapado en nuestro cuerpo, en nuestro pequeño cuerpo, en la piel y toda la materia de nuestro cuerpo, y de constantemente estar conectado con la trascendencia. Eso es lo que ayuda a la gente. Lo que me parece un poco difícil, ¿no? Es de intentar seguir una tradición que no es la tuya tampoco, y vas como repitiendo, ¿no?, unas recetas que has leído en el libro de Sogyal o lo que sea, ¿no? Para mí no tiene mucho sentido. Y para Trungpa, mi primero maestro espiritual también, eso no tenía porque necesita muchos años, ¿no?, de integrar todos estos detalles que se encuentra en la tradición. Mientras que si guardamos, ¿no?, la esencia del Pawa, ayuda a todo el mundo, no simplemente a los tibetanos, ¿no?, que conocen el lenguaje, sino algo, es un lenguaje universal, ¿no? La conciencia, la conciencia no localizada, si quieres. Pero eso necesita mucho trabajo y mucha práctica, ¿no?, que tiene que ser parte de nuestra formación. Si vamos a acompañar a alguien en plan de lo que estamos haciendo, ¿no?, hay que practicar, ¿no? No viene de concepto, no viene de creencia, no viene de tu convicción o tu inspiración, sino fruto del trabajo. Y en el momento de acompañar a alguien, esta energía fluye, ¿no? Fluye y permite que la persona muriendo puede liberar su esencia de su cuerpo, ¿vale? Entonces,
La trascendencia, el power, muy importante, y prácticas, no es conceptual. Y la puente en todo esto es la compasión. La compasión, que es de Tonglen, el dar y recibir. La compasión es la base de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Desde la compasión, que es la conexión con esta persona, la conexión presencial, en nuestra presencia compasiva, que crea esta unión, si quieres, entre la persona acompañada y el acompañante. La conexión es la compasión. Y la compasión también no es conceptual, es fruto de práctica. Hay que practicarlo. La compasión no es una actitud. Bueno, no es solo una actitud, es una buena actitud de adoptar. Pero mucho más profundo y más potente es cuando la presencia compasiva sea una energía que se transmite también, ¿no? Esos tres aspectos de que me has preguntado, Power, Tonglen y la vacuidad o Shunya, ¿no? Hablamos de estas cosas conceptualmente, pero en realidad y en la práctica son energías y son la misma energía también. Es una energía que surge, ¿no?, dentro de nosotros a través de las prácticas. La presencia, hay que trabajar en la presencia, de conocer la presencia y las vibraciones que emanan de nuestra presencia, aún por pantalla. Hoy en día yo estoy, tú también, ¿no? Estamos acompañando por Zoom, por la pantalla, por la tecnología. Y claro, no es como una situación presencial, para nada, pero aún es importante la presencia, nuestra presencia, ¿no?, cuando estamos comunicando. Y es una vibración, es una energía. Y dentro de eso hay el mindfulness, la atención plena de lo que está pasando, y la compasión, ¿no? La energía, esta energía universal, ¿no? Tenemos la compasión como una buena intención, buena actitud, pero la compasión, cuando hacemos las prácticas, ¿no?, nos damos cuenta, ¿no?, de que viene de la fuente, o bien, la fuente es mi palabra, pero viene de la vacuidad, si quieres, viene del Wu, viene del campo de Dharma, ¿no? Son palabras para describir lo intangible, la no forma. Pero la compasión, es decir, la conexión entre todos, ¿no? Y en eso es muy cuántica, si quieres, ¿no? La conexión es vibrante, ¿no? Es real, ¿no? Y eso es lo que surge. No es una compasión personal, sino una conexión. Y igual con tu atención plena con alguien. No eres tú observando, ¿no?, y atento, sino la atención plena, que se llama panya en el budismo, en el Dharma, por ejemplo. La sabiduría, si quieres, pero no es tu sabiduría. Es una manera de conectar con la situación o con alguien desde este perspectivo. Hay un término que me gusta mucho en todo esto, que está detrás del power y la compasión, el Tonglen y la vacuidad. Y es un término bastante moderno, sintergia. Sintergia es un término inventado por Jacobo Greenberg,
no sé si conoces, ¿no? Es alguien que Peter Fenwick ha mencionado, Jacobo Greenberg, ¿no? Es el campo de energía producido por la conciencia. Una sintonía, pero es sintergia, es su término, que conecta. Y eso es muy importante en nuestro trabajo como acompañantes, ¿no? De conectar. ¿Conectar cómo? Por la presencia, por la compasión, es la conexión, y por la manera en que nosotros mismos estamos conectados con el campo de Dharma, con la no forma, con el Wu, lo que sea, ¿no? Con la trascendencia. Entonces, eso es todo lo que aportas en el proceso cuando acompañamos, ¿no? Y como voy subrayando, ¿no? No es cuestión de saberlo. No es cuestión de saberlo. Saberlo ayuda, y ser convencido de todo esto ayuda, pero lo más importante es practicar, que tenemos que conocer esta energía íntimamente y vivirlo en nuestra vida como parte de nuestro ser. Y eso es lo que aportas en una situación. Y creo que no tengo mucho más que añadir, ¿no? Si tienes algo que quieres Sí, quizás, profundizar. sí, quizás algunos aspectos, porque cuando hablamos de, en general, para personas que están iniciando su entrenamiento para acompañar o que están en el proceso de morir, eh, hay una diferencia entre lo que se experimenta y todas las prácticas que podemos hacer para tener esas experiencias. Entonces, Sí, podías hablar de algunos aspectos ligándolos, porque citabas a Peter Fenwick. Peter Fenwick hace un mapa del proceso de morir en que, si seguro que recuerdas, que tiene varios elementos que se pueden también reconocer en el mapa dentro de lo que es el budismo tibetano a la hora del mapa que hay para el proceso de la trascendencia, para sí, lo que llaman el bardo. Entonces, sí. podías conectar en ese tipo de prácticas esos momentos y que en la vida real, en esta vida, en esta dimensión, ¿qué prácticas recomendarías para poder desarrollar esa conexión con ese campo energético? Porque hablamos de conciencia y a veces es difícil de comprender racionalmente de qué estamos hablando. Reconocemos más desde nuestra lógica los pensamientos, la mente, las ideas, y la conciencia es un territorio abstracto que rara vez nos acercamos a ella sin conceptualizarla. Es verdad que es una experiencia que se tiene en la vida cotidiana, pero ¿cómo podemos en la vida cotidiana practicar sin el objetivo del ego de querer tener una experiencia sublime, sino como algo humilde, sencillo? ¿Qué recomendarías o qué prácticas podíamos hablar para desarrollar este contacto? Bueno, quería empezar contestando simplemente con referencia al mapa de Peter Fenwick, que me parece lo más útil, ¿no? De todos los mapas, porque no está basado en un lenguaje hermético, si quieres, ¿no? Como el mapa de tibetano, pero mapa es mapa. Mapa es mapa, ¿no? Aún con mi apreciación del mapa de Peter, aún es un mapa. Y él lo nombra así, es un mapa, ¿no? El mapa no es el país, ¿entiendes? El mapa es un mapa. Y
nos ayuda, son puntos de referencia, ¿no? Son puntos de referencia, pero la realidad de un país es distinto siempre, porque tiene otros factores, ¿no? No es conceptual. Entonces, de tener concepto, y no quería dar la impresión tampoco antes de que el mapa de los tibetanos no sirve ni nada, pero es algo muy elaborado. Y a veces, ¿sabes? Intentar seguir un mapa, ¿no?, tan elaborado sin haber tenido años y años de formación en este lenguaje puede confundir y puede crear una tensión. Y por eso prefiero, si necesitamos un mapa, y según Peter, lo necesitamos, y estoy bastante de acuerdo también. Ayuda mucho tener el mapa. Pero el mapa, antes de tu viaje, es algo para consultar y como punto de referencia. No es el viaje mismo, ¿vale? Primero, es muy importante eso. Bueno, hablando de las prácticas, ¿no? Creo que, bueno, en mi experiencia y a lo largo de los años, he destilado todo a lo esencial, a lo más prácticos, ¿no? Por ejemplo, prácticas de la presencia. Primero, la presencia. Estoy hablando de prácticas para el acompañante, ¿no? Sin la presencia profunda y auténtica, no hay mucho que añadir, ¿entiendes? Porque estás haciendo algo desde tu teoría, desde tu creencia y tal, lo cual no hay nada malo en nada de esto. Pero un acompañamiento, sobre todo si atrevimos nombrarlo un acompañamiento espiritual, ¿no?, requiere práctica, ¿no? Y la práctica, primero, es la práctica de la presencia, que podemos hacer fácilmente, pero hay que cultivarlo, ¿no?, como parte de nuestra vida, no simplemente como una media hora o una hora en el cojín haciendo algo formal, sino de ver cómo funciona en la vida, ¿no? Cuando hay movida, cómo mantener tu centro, cómo mantener tu presencia cuando hay muchas emociones, a veces emociones negativas, potencialmente dirigidas hacia ti, por ejemplo. Y con eso, las prácticas que he destilado vienen de los artes marciales, ¿no?, de cómo mantener tu centro, cómo estar bien en ti, centrado, sin perder, ¿no?, y sin quemar, ¿no?, sin caer en esta trampa de quemar todo en proyección de lo que va a suceder, sino de atender a lo que está pasando. La presencia, las prácticas de la presencia incluye saber cómo centrar o recentrar o recuperar tu centro, cómo enraizar tu presencia y cómo atender, cómo conectar con todo lo que está pasando tanto fuera de ti como dentro de ti. Y eso es quizás un mindfulness en acción que se puede hacer. Eso es uno, ¿no? Segundo es la compasión. Las prácticas de compasión yo he prestado, si quieres, de la tradición mía, ¿no?, de Metta Karuna Mudita Ubeka, que son las 4 cualidades, ¿no?, de la compasión, y de cultivar la conexión. Como decía antes, ¿no?, todo la compasión viene de la fuente, canalizado y filtrado por tu intención, la intención de aliviar el sufrimiento de otro. Pero no tienes que generar
la compasión. Simplemente tienes que saber cómo acceder a esta fuente de compasión. Y esto es muy importante porque eso también nos ayuda a evitar el burnout, ¿no? El burnout, la fatiga de compasión, que sabemos que es un malentendido, ¿no? La compasión no se fatiga, es el pequeño yo de cada uno que se fatiga. Entonces, ¿cómo canalizar, cómo estar conectado con la fuente? Constantemente, y no solo en condiciones ideales. Y es por eso que voy insistiendo que sí, las prácticas formales, ¿no? Sentado en el cojín, ayuda un montón de establecer esta conexión y de practicar, pero es una situación ideal. No hay amenaza, no hay la mala leche de otros, no hay la confusión, el distrés, la tristeza, todas las emociones de otros, ¿no? ¿Cómo mantener esta conexión con la fuente y seguir canalizando cuando la situación no es ideal? Esto es el reto. Y hay un arte de hacerlo. Y el arte viene de la práctica, como todo, como la música, como la pintura y tal. Hay que seguir practicando y practicando para mantener esta compasión, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, hablando con alguien y comunicando algo difícil, conflictivo, malas noticias, por ejemplo, etcétera, o hay conflicto con otros por su actitud, ¿vas perdiendo tu compasión o sabes cómo mantener no como estrategia, sino como parte de tu ser? Esto requiere práctica. La práctica que hago es una extensión de la práctica clásica, por ejemplo. Y el tercer aspecto es la trascendencia o la vacuidad, como dices. Eso también, ¿no? Una práctica muy sencilla, no es muy elaborada, no es teórica, no es conceptual, es simplemente empezando, por ejemplo, con la conexión con el espacio detrás de mí, el espacio detrás de ti, ¿no? Y no ser atrapado por la forma, sino por el espacio, y conocer este espacio y vivir con este espacio. Y vivir con este espacio no solo fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. A ver, somos espacio, somos la energía, ¿no? Necesitamos este espacio, este aliento, si quiere, ¿no? Entonces, esto también se hace muy fácilmente, ¿no? Con la intención, por ejemplo, ¿no? Inspirando y volviendo a nuestra pequeña mente y cerebro y todos los neuronas y sinapsis y tal, y soltar, ¿no? Relajar, muy bien para la salud, pero también muy bien para conectar, ¿no? Con la conciencia más allá, ¿no? que la mente cognitiva, por ejemplo. Pero es experiencial, ¿no? Y eso también, ¿no? en ese nivel, ¿no? de conocer nuestro corazón y abrazar nuestro pequeño corazón con todo lo que llevamos aquí, las heridas, las celebraciones, ¿no? Todos los patrones y todo nuestro pasado está escrito aquí. Y saber cómo abrir, muy simplemente. Pero hay que seguir repitiendo y permitiendo que las sombras que llevamos, las heridas que llevamos aquí, no están escondidos en un rincón, sino aquí en el aire, ¿no? Y eso es la base de nuestra empatía y compasión. Entonces, cuando estamos acompañando a alguien, ¿no? Sin haber hecho esto, sin haber hecho las prácticas, ¿no?
la compasión y todo esto es, falta algo auténtico y falta la vibración. Pero fruto de las prácticas, ¿no? No tienes que generar la compasión, no tienes que pensarlo. Tengo que ser muy compasivo aquí, ¿no? Sí, es parte de tu ser. Entonces, la presencia a través de las prácticas es parte de tu ser. Bueno, el término budista, si quieres, es kusala karma. Kusala quiere decir sano, sano, bueno, ¿no? Kusala karma. Kusala karma es cuando estás simplemente presente, no obsesivamente, sino muy en una manera relajado, eres presente, atendiendo a cosas, despertado, como algo normal, como parte de tu manera de ser. Y la compasión también, ¿no? Fruto de las prácticas, ¿no? Vives de otra manera, vives cada intercambio de otra manera, aún con gente que no está de acuerdo contigo, ¿no? En vez de reaccionar, por ejemplo, puedes conectar con lo que está detrás de su rabia, ¿no? El miedo detrás, ¿no? Y estás conectado. Es una otra manera de conectar con no solo los humanos, sino los animales, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto requiere la práctica y la trascendencia también, la trascendencia, porque es muy fácil de perder esta conexión, ¿no? Sobre todo si tu vida estás en un momento muy exigente de tu vida, estás atrapado, ¿no? De tus responsabilidades, lo que tienes que hacer, ¿no? Y pierdes, bueno, concretamente pierdes la conexión con las estrellas, con la luz, con todo lo que es parte, ¿no? Forma dentro de la no forma, ¿no? El espacio y la vacuidad también, ¿no? Y de conectar con este espacio como algo vivo, algo que vibra, ¿no? Entonces, las prácticas, ¿no? Son para mí bastante sencillos, ¿no? A lo largo de los años he intentado destilar todo a lo esencial, lo más práctico, pero hay que practicarlo nada más y repetir con constancia y regularidad, ¿no? Para conocer, ¿no? Experiencialmente las energías. Y esto es lo que se transmite, volviendo al tema de power, ¿no? Todo esto se transmite. Tú no tienes que hacer un esfuerzo. Una vez que haces un esfuerzo, es un obstáculo, ¿no? Es tu pequeño yo otra vez, ¿no? Con la ambición de aliviar, de curar, de sanar, de ayudar. No es necesario, ¿no? Esto, ¿sabes? No es necesario. Desde tu ser, tu presencia es el canal, ¿no? Para que estas fuerzas, esta energía ayude a alguien, a la esencia de alguien, a salir del cuerpo, y sigues con las mismas prácticas, ¿no? Conectando con esta esencia y sigues viajando. Y con rituales después, si es necesario, de seguir acompañando. Lo que para mí, mi límite es, y es donde tampoco voy con los budistas, ¿no? Y tal, sobre la reencarnación y la manera de, digamos, el mapa después, ¿no? Eso, bueno, me parece, es mi opinión, pertenece a una tradición, ¿vale? A una ciencia que viene de una tradición. Pero para mí es suficiente de saber que hay continuidad, lo cual está ahora bien establecido por
Peter, por Pim Van Lommel, por el trabajo que estás haciendo en tu grupo, por ejemplo, ¿no? Para mí es suficiente saber, ¿no? No es nuestro, está en mi capacidad, ¿no? De seguir como guía en la tradición, como en la tradición tibetana, ¿no? De hay que evitar este escenario y lo que sea, ¿no? Esto lo dejo, ¿no? Pero para mí es suficiente acompañar a alguien a la puerta, seguir acompañándole más allá, sobre todo si la muerte ha sido conflictivo, súbito o inesperado, como accidente, asesino, algo así, infarto, y seguir acompañando desde todo lo que acabo de decir, ¿no? Y confiar, ¿no? En el universo también, ¿no? Pero no somos responsables por dónde va después de la puerta. Hay un aspecto de lo que dices, Stu, del papel de los sentidos y de la percepción que se puede plantear como una dificultad a la hora de la identificación que hace nuestra mente, nuestro cerebro, con los fenómenos que nos llegan a través de lo que percibimos. Y diferencias la experiencia que necesitamos para movernos en el mundo de la percepción a través de los sentidos con la experiencia de la introspección como algo diferente de la percepción de los fenómenos. En la introspección hay también un aspecto de conexión a otro nivel también con los fenómenos, quizás Sí, sí, sí. de otra manera, y el acercamiento para esa trascendencia requiere de alguna manera ir más allá de los sentidos con los que hablamos, de los que hablamos habitualmente, para entrar en la sutileza de lo que nos conecta e integrar introspección con percepción externa como una cuestión que nos puede confundir a la hora de cómo construimos la realidad. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay un momento, es que tenemos percepción y introspección, claro, que no podemos evitar, ¿no? Pero también hay una tercera cualidad, si quieres, de la conciencia, y eso es lo que tocamos cuando hacemos las prácticas de mindfulness, por ejemplo, ¿no? De atención plena. Vamos más allá, ¿no? Tenemos la percepción normal, tenemos la introspección, que es los pensamientos que surgen desde todo lo que sabemos, etcétera, lo que hemos vivido, pero también hay esta dimensión que toca la vacuidad, si quieres, la trascendencia, ¿no? La atención plena, el vipassana, si quieres, es algo que trascende ambos, que trascende la dualidad. Y por eso bueno, se llama la sabiduría o paña en el budismo, porque no es tu paña tampoco, ¿no? No es tu percepción correcta o introspección impecable, ¿no? Sino algo más allá que ambos. Es donde, por ejemplo, no hay observador, ¿no? No hay persona que posee, hay simplemente paña, aquí hay sabiduría y hay conexión con todo aquí. Entonces, esto es muy importante también y por eso también las prácticas de mindfulness que se hace ahora, ¿no? Me parece muy, muy bien, porque ayuda ayuda a la gente a vivir bien, sí, a sanar, ¿no? Sus confusiones y tal.
y trastornos mentales, etcétera, etcétera, que viene de ser atrapado por la mala percepción o mala introspección. Y Cultivamos. sí, podíamos entender entonces que la vacuidad, por una forma de aproximarnos racionalmente a ella, sería como la armonía entre la introspección y la percepción externa, de forma que se integran, se fusionan o se disuelven como una manera de conectar con ese otro nivel de conciencia esencial, conciencia continua. Exacto, exacto. Es donde sin rechazar nada, ¿no? Sin rechazar nada, dejamos las cosas, las percepciones tal cual, porque nuestras percepciones son condicionadas por las experiencias, por el conocimiento, por las, ¿sabes? Por lo por el lenguaje interno, tanto como la introspección. Pero hay un momento dado donde los dos disuelven. Es la palabra correcta y precisa, ¿no? Hay una disolución y es una experiencia en la conciencia. Cuando, por ejemplo, cuando estás haciendo la meditación, vipassana, mindfulness, ¿no? Y puedes permitir la percepción, la introspección de estar aquí, pero estás ahora conectado, ¿no? Con otra dimensión. Entonces, la sensación de disolución, como has dicho, ¿no? Es palpable, ¿no? Cada vez que llega algo, que surge algo, ¿no? De percepción o introspección, surge, notas y evapora como una nube en el cielo. Eso es una experiencia, pero que no puedes poseer tampoco. Y para trabajar en estos aspectos, ¿qué papel le darías a los sueños? El sueño es algo en lo que entramos cada día y que nos permite disolver la idea que tenemos de Totalmente. la percepción de los sentidos y entramos en otro mundo que en momentos puede ser de introspección, pero en otro momento probablemente es de disolución de todos los límites de la conciencia ordinaria. Entonces, ¿cómo podríamos incorporar a todo lo que estamos hablando el trabajo con los sueños para el desarrollo de la conexión con nuestra esencia y para poder vivir también la experiencia de trascendencia hacia esa conciencia? Bueno, gracias por recordarme de un tema que había olvidado de mencionar, que parte de la práctica, parte de la preparación diaria, es algo que sucede con naturaleza cada noche, que es el sueño, ¿no? El sueño donde estamos en otra dimensión, ¿no? En otra dimensión que, bueno, es otro ejemplo también, ¿no? De donde tenemos ahora, por la neurociencia, mapa. Sabemos qué neurones, ¿no? Qué sinapsis funciona cuando estamos con, con los sueños, pero no, lo que no se explica es la realidad de los sueños, el contenido de los sueños, desde dónde vienen, ¿no? ¿Dónde vamos, por ejemplo? Entonces esto es una oportunidad también de conocer, reconocer, ¿no? Otra dimensión, más allá que la percepción y la introspección, ¿no? Es algo que sigue, a pesar de toda la ciencia, de neurociencia, sigue misterioso, sigue fuera, si quieres, de lo que podemos explicar racionalmente, porque está más allá que lo racional. Y el territorio donde entramos es un territorio también
personal, claro, hay símbolos y tal, personal, y muchas cosas que no son de nosotros, o no son de nosotros en esta dimensión, sino de otra dimensión que parece bastante universal, porque hay símbolos y tal universales que encontramos en los sueños. Entonces, los sueños, estoy totalmente de acuerdo, los sueños nos da una oportunidad de vivir esta otra dimensión y lo que pasa en otra dimensión, que según los tibetanos es muy parecido a lo que va a suceder en nuestro viaje después de cruzar la puerta, ¿vale? Y en la tradición tibetano hay prácticas para vivir, ¿no?, esta dimensión mientras que estamos vivos a través de los sueños. Y eso es el sueño lúcido, ¿no?, de prepararse, por ejemplo, antes de dormir, ¿no?, haciendo una meditación para mantener tu atención plena. Eso no quiere decir que vas a controlar lo que pasa, ¿no?, en los sueños, sino de tener otra manera de vivir los sueños. Y hay muchos grados también. Ahora se utiliza el término sueño lúcido, pero sueño lúcido no quiere decir un fenómeno solo, ¿no?, una cualidad. Hay muchos matices, ¿no?, de lucidez, si quieres, ¿no? Lucidez parcial, lucidez como si estás despierto, ¿no?, en el sueño, o estás consciente de que estás soñando, por ejemplo, ¿no? Pero esto es fruto también de la práctica, ¿no?, de ponerte bien antes de... y poner tu intención también, ¿no?, la intención de estar, de estar con tu atención plena mientras que entras en este estado del sueño. Una práctica que podemos hacer cada día antes de dormir sería, para conectarlo con todo lo que estás comentando, el tomar conciencia de tu cuerpo, de tu forma a la hora de ese espacio antes de entrar en el sueño, y permitir con la atención que se vayan disolviendo los fenómenos a través de los sentidos y entrar conscientemente en ese espacio de desconexión con los sentidos que te permite ir entrando en el sueño lentamente, que ocurre cada día y que podemos relacionarlo también con el proceso de morir a la hora de lo que es la desconexión con todos los epifenómenos, que en un momento te puede conectar con la introspección, con la visión hacia adentro, pero que también se va a disolver cuando entramos en el sueño. Sería una manera de trascender nuestra forma y entrar en ese cambio de matices que nos conecta con la conciencia. Esa es una práctica sencilla, aparentemente. Sí, y también, ¿sabes? Es muy útil, ¿no?, notar cuando estás cruzando la puerta, ¿no? Muchas veces lo que llamas epifenómenos, ¿no?, empiezan así, con dibujos, ¿no?, con colores, ¿no?, un poco como visiones, ¿no?, detrás de tus ojos, ¿no? Y en eso, a veces, ¿no?, en los momentos que he acompañado a gente, me cuentan lo mismo, ¿sabes? ¿Sabes? Estoy teniendo, ¿no?, estas experiencias. Y esto es el bardo, es entre tanto también, ¿no?, entre esta dimensión de estar despertado y el sueño, hay una puente también, ¿no?, cuando las cosas se disuelven, ¿no?, y las visiones vienen, no estás dormido, pero estás entrando en esto.
¿sabes? Entonces hay fases que son parte del mapa también, ¿no? Y ¿sabes? De conocerlo, ¿no? Íntimamente ayuda mucho de dejar, porque es un primer paso en que la mente activa y cognitiva, ¿no? Y racional, ¿no? Se disuelve. Ahí debe ser clave no tener un objetivo para no quedarte atrapado en lo que quieres Exacto, seguir a la hora de permitir que haya que fluya lo esencial y no te quedes agarrado a la búsqueda de algo que exacto, puede ser agradable, que puede ser placentero, sino abandonarse, disolverse. exacto, exacto. Eso es eh, y volvimos al mismo, ¿sabes? Al mismo tema, siempre. La disolución de este velo, si quieres, ¿no? Pero es sutil también, ¿no? Esta búsqueda, porque es sincero, ¿no? La búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda misma es el obstáculo de llegar. Ese creo que es un mensaje que me parece fundamental para acabar este encuentro que podemos repetir. Y es que cuando nos ponemos a buscar lo que sea y construimos un ideal, eso mismo nos hace que sea imposible alcanzarlo, Exacto, nos saca del presente, perdemos esa idea de ecuanimidad que sale en todos los momentos a la hora de dónde estamos atrapados y que totalmente. Pero por otro lado, la riqueza de todo eso es que um, hay que seguir practicando. ¿Eh? ¿Cómo practicar sin ambición? ¿No? Eso es el gran reto, ¿no? Uh, por eso en el Zen, que yo considero lo más, quizás, más profundo, ¿no? De todo, las vías, los caminos budistas, ¿no? Dicen Zazen, ¿no? Zazen, Shikantaza es simplemente sentado. Simplemente sentado, ¿vale? Simplemente sentado. Aún más allá que el mindfulness, ¿me entiendes? Simplemente sentado. Y es lo más, ¿sabes? Es más allá que toda dualidad, ¿no? Buscar o no buscar. Claro, buscamos. Pero ¿cómo no buscar, ¿no? En la búsqueda? Entonces, es un, ¿sabe? Es un reto, ¿no? De cómo vivir este cuerpo totalmente, cuidar todo esto sin el apego a este. el hacer sin no hacer. El hacer sin no hacer. Aparentemente Uh, una contradicción, pero que yo creo que profundamente lo comprendemos más allá de la razón. Es algo sí, que sí, además vivimos en la práctica. Todo nos provoca hacer y en cambio sí. cuando sentimos que todo está en su sitio es cuando paramos, colocamos la pausa para que todo se coloque y Wu es Wei. cuando estamos en el Wu Wei, En del, el Wu Wei es un estado, es una energía, es una vibración, Wu Wei. pues si te parece, tío, lo dejamos aquí y Sí, 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 sí. Pero ha sido bueno, espero que no he hablado demasiado, pero ha bueno, sido un placer. yo creo que podemos hacer alguna reunión de este tipo y tocar puntos así, Sí, porque, bueno, compartirlo quizá facilite mucho, por un lado, a desmitificar algunos aspectos y por otro lado, a compartir la esencia que nos guía. sí, Así es que, sí. pues, Creo que es útil, ¿no? Y será útil para la gente que trabaja con nosotros, nuestros colegas, ¿no? Y tal, ¿no? De
de tener en contexto todo esto. Espero que sí. Pues gracias. Muy bien, amigo. Me Seguimos. despido de ti.